Buenas tardes. ¿Se escucha? Buenas tardes, ¿me logran escuchar? Ya, genial. Bueno, el día de hoy se me ha encomendado el tema de realizar la revisión del famoso BLS, ¿no? Que es el soporte vital básico. Me presento, soy el doctor, el doctor Jonathan Gustavo Chachán Merco, egresado de la Universidad Nacional del Centro de Perú, médico auditor y ya culminando la maestría en San Marcos, ¿no? Por en gerencia y servicios de la salud. Bueno, para revisar este tema tan importante, se nos está brindando la confianza de desarrollar este tema, ¿no? Espero que estén concentrados, que podamos todos, ¿no? En esta tarde, fin de semana, un domingo, aprovecharlo quizás de la mejor manera y tomar lo más importante de este tema, ¿no? Para que podamos mejorar y hacerlo útil en nuestra vida práctica y también a la vez desempeñándonos como profesionales de la salud, ¿no? Vamos a involucra, ¿no? Un soporte vital básico. Debemos conocer y tener ciertos conceptos claros, marcados, ¿no? Vamos a definir, ¿no? Lo que es una parada cardiorrespiratoria. Viene a ser definido como el cese brusco y de manera inesperada de la respiración y circulación, que son de forma espontánea, ¿no? Y que tienen un potencial reversible. También hablaremos de la resucitación cardiopulmonar, o también llamado la reanimación cardiopulmonar o el famoso RCP. Como bien sabemos qué es esto, va a ser el conjunto de maniobras eh, que se van a realizar para poder salir de esta situación, ¿no? Poder volver al estado normal. El objetivo fundamental es que las funciones cerebrales y funcionales se vuelvan a recuperar, se revierte esta situación y podamos estar en un estado basal que nosotros estamos acostumbrados. En ese sentido, habiendo conocido los dos conceptos que precedieron a este, que es la parada cardiorrespiratoria y la reanimación cardiopulmonar, ¿no? Vamos a definir al concepto de soporte vital básico, que es un concepto más amplio, ¿no? Y que involucra la prevención de la parada cardiorrespiratoria, reconociéndola y alertando a los servicios de emergencia. ¿Para, para qué? ¿Con qué objetivo? De tener una intervención precoz y asimismo educar a a la población, ¿no? Que pueda tener nociones y conceptos básicos para que puedan reconocer frente a qué nos estamos enfrentando. Para eso vamos a saber qué maniobras del RCP se deben hacer, ¿no? De la reanimación cardiopulmonar. Asimismo, tener nociones básicas de la desfibrilación eléctrica, ¿no? Que lo vamos a tener con este aparato, que lleva el mismo nombre. También existe, así como hay un soporte vital básico, existe un soporte vital avanzado. El soporte vital avanzado va a consistir en, el objetivo de este es brindar un tratamiento definitivo, ¿no? De la parada cardiorrespiratoria, hasta el restablecimiento de las funciones tanto respiratorias como cardiovasculares. Y para eso debemos de contar con el equipamiento debido y el personal altamente calificado o por lo menos que tenga nociones, ¿no? Esto comprende dos puntos, que es uno, la optimización de qué, de las maniobras del famoso CAB, circulación, la parte de manejo de la vía aérea y la ventilación, asimismo de la continuación, ¿no? Que va a conllevar son maniobras, las maniobras que vamos a realizar, las drogas y fluidos que se van a emplear, en la monitorización, ¿no?
electrocardiograma y el tratamiento de la fibrilación ventricular y otras arritmias que van a ser eh, necesario el uso de un desfibrilador para volver a un estado inicial. Como nosotros podemos ver en la figura número uno, para que vayamos entendiendo, ante una situación, digamos, adversa, ante una situación potencialmente indeseada, nosotros nos vamos a ver inmersos en este tipo de, si se quiere decir, situaciones adversas, ¿no? Esto puede suceder en cualquier contexto. Puede suceder en el contexto de si uno viene laborando en una mina, si uno viene laborando en un establecimiento hospitalario, en un centro de primer nivel de atención, una posta, un centro de salud. Nos van a llegar, uno, que nos pueden llegar pacientes en estas condiciones traídas por serenazgo, la policía, etcétera, o también que uno se puede encontrar desplazándose y puede exponerse a este tipo de casos, ¿no? Llámese, usted está trabajando en la mina y usted está deambulando y le reportan como una clave, no sé, usted qué clave roja, no sé, que está una clave que ustedes, los que trabajan en la mina me entenderán de que todo se maneja bajo claves y están reportando un incidente como este que encuentra un paciente desplomado. Para nosotros realizar un RCP o incluso llegar a una desfibrilación, ¿qué tenemos que hacer? Que el primer paso, el primer evento es que el paciente tiene que estar pues inconsciente. Uno no va a realizar un RCP o un soporte vital básico a un paciente que está lúcido, está orientado en tiempo, espacio y persona, que está caminando, que está deambulando. O sea, eso no se va a realizar así. Como primer requisito tiene que ser que el paciente va a estar, uno, inconsciente, con frecuencia respiratoria baja, la frecuencia cardíaca baja, y vamos a notar que nuestro paciente, con pulso débil, y generalmente están desplomados, ¿no? Están en el piso, ¿no? Entonces, cuando nosotros encontramos que el paciente ya no tiene frecuencia respiratoria baja, tiene pulso débil y está inconsciente, es un candidato potencial a realizar un soporte vital básico. Entonces, para eso la Sociedad Americana de Cardiología agarra y brinda el tratamiento por eslabones, como lo pueden apreciar acá. El primer eslabón es el de llamar, qué hacer, ¿no? Llamar, alertar, ¿no? Si estás en la mina, llamas a la seguridad. Si estás en la ciudad, llamas al 105, a la policía, llamas a los bomberos. Algunas instituciones sanitarias tienen números telefónicos. Seguidamente, el siguiente eslabón es hacer la famosa, el debe ser de calidad, como ven las manos entrecruzadas. Seguidamente, le brindas el manejo y lo trasladas a un ambiente hospitalario y por último, si aún así no hay un tratamiento adecuado, pues hasta terminas haciendo una desfibrilación, ¿no? O sea, son todo un manejo por eslabones que lo vamos a ir detallando. Entonces, en esta figura número uno podemos ver la cadena de supervivencia, ¿no? Que es en ambientes extrahospitalarios. Eso es de la Sociedad Americana de Cardiología para pacientes adultos, ¿no? Y donde nosotros vamos a poder apreciar que el primer eslabón que viene a hacer es el reconocimiento inmediato del paro cardíaco y la activación del sistema de respuesta en emergencias, ¿no? Asimismo, el segundo eslabón involucra ¿qué cosa? Un RCP, que es RCP de reanimación cardiopulmonar, que debe ser precoz y con énfasis en las compresiones torácicas, que deben ser en la zona precordial, la mano debe estar entrelazada, la que debe estar haciendo la fuerza en forma de cuña. Seguidamente, en el paso número 3, el eslabón número 3, vemos que es la desfibrilación rápida, ¿no? Que es como un rayo, ven como la imagen de un rayo, cuyo objetivo, ¿por qué realizamos a veces en ciertas ocasiones desfibrilación? ¿Por qué? Porque el corazón ha adquirido un ritmo diferente, ¿no? Puede ser una fibrilación auricular, una fibrilación ventricular, una fibrilación sobre todo ventricular, ¿no?
y que va a ser el objetivo de revertir de un ritmo a un ritmo, si se quiere decir sinusal, a un ritmo normal, ¿no? El objetivo fundamental es ese, de volver a la normalidad. Asimismo, en el eslabón número 4, donde vemos la figurita de la ambulancia, viene a ser el soporte vital avanzado efectivo, ¿no? Donde ya el paciente, después de realizar su desfibrilación, a lo mejor te encuentras en un establecimiento, un lugar lejano, tienes que desplazarlo a un ambiente de mayor complejidad, un hospital. Seguidamente, pasará en el ítem número 5, cuidados integrales, después del paciente haber recibido un paro cardíaco, ¿no? Porque es el paciente, no, ni de modo que, o sea, tú haces todo este procedimiento y al paciente nunca le vas a dar de alta. Tiene que ser internado, tiene que ser monitorizado, se le brinda medicación, se le brinda antiagregantes plaquetarios, se le brinda antiarrítmicos, con el objetivo de revertir y mantener un estado adecuado, ¿no? Lo más objetivo de tratar de volver a su estado basal. Nosotros tenemos que reeducar, ¿no? Generalmente antes nosotros pues hacíamos el famoso ABC, ¿no? A de vía aérea, B de ventilación, la C de circulación. Sin embargo, desde el 2010 ya se viene realizando esto, ¿no? El famoso CAB, donde empleamos, ¿no? La C de qué viene a ser la compresión, una compresión torácica, que tiene que ser en la región precordial, que tiene que ser como máximo hasta 5 centímetros de profundidad. Uno no puede realizar una compresión que sea con tanta fuerza y vehemencia que sobrepase los 5 centímetros de profundidad, porque si tú lo haces y te pasas de esa cantidad, haces una compresión más o menos de 7, 8, hasta 10 centímetros de profundidad, vas a correr con el riesgo de romper una costilla. Al romper una costilla, los órganos que están contiguos o cercanos vienen a ser el pulmón. Y si tú puedes romper la capa que envuelve los pulmones viene a ser la pleura, ¿no? Que tenemos dos tipos, la pleura visceral, la pleura parietal. Si tú encuentras perforación a nivel de este órgano, puedes conllevarlo, uno, a realizar cuadros de neumotórax, o también puedes hacer una perforación y lesionar el mismo pulmón, no atravesándolo, entonces puedes generar un hemotórax con sangrado, ¿no? Entonces, es por eso que se debe hacer una compresión de calidad. Generalmente se hace 30 compresiones y dos ventilaciones, ¿no? Más o menos son 5 ciclos en 2 minutos. Con respecto a la A, nosotros estamos realizando el manejo de la vía aérea, ¿no? Generalmente el paciente, como nosotros, a quien le realizamos el soporte vital básico, pues es un paciente que se encuentra inconsciente y no sabemos la causa o motivo por el cual el paciente se encuentra inconsciente. Puede ser que el paciente también ha estado comiendo carne o algún objeto o algún, digamos, algún alimento que le haya llevado a una asfixia, entonces al quitar o al retirar si está a nuestro alcance, ¿no? Con el dedo y llegamos a alcanzar que hay un trozo de carne o algo así, vamos a notar que con tan solo el dedo, si es que es accesible a poner nuestro dedo y retirar, sería genial y todo el paciente le permite respirar y el paciente sale del cuadro. Porque en muchos casos también mucha gente se ha muerto tan solo por asfixia, ¿no? Hay gente que está masticando su coca en la sierra, me ha pasado, he tenido pacientes así, que están masticando, hacen creo las famosas bolas que se ponen en los cachetes, eso tienen la costumbre en la sierra, ¿no? Que mastican coca, se ponen una bola a la derecha, otra bola a la izquierda, y luego lo botan, y luego están con cal, o sea, muchas cosas, son tradiciones que en la agricultura se emplean, ¿no? Sin embargo, hay mucha gente que se distrae o por algún motivo está ahí y la bola se la pasa y a veces eso le puede conllevar asfixia, ¿no? Y eso le pasó a una paciente que estaba lavando ropa, creo que para que tenga fuerza estaría masticando su coquita, y con esas bolas de coca que estaba masticando se atragantó, se asfixió, o sea, le dio una, ¿no? Y la paciente, como le estaba lavando la ropa en un río, le faltó el aire, estuvo en hipoxia,
la paciente de desesperación intentó quitarse y en eso que estaba en la piedra del río, plum, se golpeó en la cabeza, y la paciente murió. Pero también hay situaciones donde el paciente puede tener un accidente de tránsito, puede tener fracturas del macizo facial, de la mandíbula, etcétera. Entonces, en ese escenario, a veces también el paciente puede estar inconsciente porque hay coágulos de sangre a nivel de la boca. Entonces, si logras acceder a poder retirarlo por tu propia vía normal, si estás a tiempo o si estás en un ambiente hospitalario, mucho mejor, ¿no? Y en muchas ocasiones es por eso que se te dice, ¿por qué hago énfasis esto? Porque el manejo de la vía aérea involucra el pasaje desde las fosas nasales, el objetivo es llegar a los pulmones, ¿no? Para hacer el famoso del intercambio gaseoso, o llamado hematosis, y debe estar libre de obstrucciones. Y de ser así, en muchos casos, con el objetivo de mantener la vía aérea adecuada, se hacen procedimientos como una cricotirotomía, que es un tratamiento con el objetivo de una reversión rápida, ¿no? Por ejemplo, el paciente tiene una fractura de tabique o ha tenido, digamos, fractura del macizo facial donde tú quieres colocar una sonda, quieres colocar el oxígeno por cánula nasal, pero sin embargo está fracturado y hay coágulos, en la vida va a pasar el oxígeno. Entonces, en muchas ocasiones el objetivo para que el paciente pueda respirar, le hacen, ¿no? Le ponen una cricotiroidectomía y normal, una cricotirotomía, el paciente va a respirar, ¿no? Con esa abertura. Sin embargo, también nos habrán escuchado hablar de la traqueostomía. La traqueostomía generalmente se realiza ya cuando el paciente va a permanecer por mucho tiempo con ese dispositivo, ¿no? En su manejo. Entonces, esas son las diferencias que pueden encontrar en una cricotirotomía y una traqueostomía, ¿no? La traqueostomía generalmente se realiza al paciente cuando el paciente va a estar sometido o va a estar por mucho tiempo con ese dispositivo y no va a tener, digamos, va a tener la facilidad de poder tener el pasaje del aire, ¿no? Por, por la tráquea. Sin embargo, una cricotirotomía se hace en cuadros de emergencia. Ahora, cuando nosotros hablamos de la ventilación, que es el último ítem, ahí involucra también, ¿no? Es todo lo que es el pasaje del aire. Entonces, vamos a ver acá, eh, ¿no? Se ha ido manejando de ese modo, el famoso CAB, C de qué, de compresión torácica, A, el manejo de la vía aérea, y el otro es el pasaje netamente, la ventilación, la B como tal. Ahora, nosotros, hay algoritmos más simplificados, ¿no? Del BLS, y ahí notamos, ¿no? ¿Cómo es este algoritmo, por ejemplo, ¿no? Uno, como ya les mencionaba, para que engranemos información, ¿a quién le realizamos el soporte vital básico? Lo realizamos en pacientes o personas que no responden al llamado. Lo realizamos en pacientes que no respiran o no respiran normalmente, ¿no? O sea que están boqueando con cierto grado de dificultad respiratoria, ¿no? Entonces, no responde al llamado, mi paciente está inconsciente, no respira o tiene dificultad respiratoria y está haciendo un esfuerzo por respirar. En ese momento, nosotros, ¿qué vamos a hacer? Activamos el sistema de respuesta a emergencia. ¿A quién vamos a llamar? Al personal que nos pueda brindar el soporte rápido, ¿no? Tú estás caminando en la calle, puede ser paramédico, médico, enfermero, etcétera, técnico, cualquier personal de salud. Es más, o un ciudadano que quizás sea capacitado en esto, ¿no? Pero si por más entrenamiento que haya recibido, solo no va a poder resolver una situación que a veces es tan compleja. Siempre vas a tener que hacer por lo mínimo un llamado a que te den un soporte, ¿no? Para eso llamarás acá, en esto te dicen, active el sistema de respuesta a emergencias, 105, SAMU, eh,
Hay los bomberos, la policía, o sea, un montón de personas que ahora hay a disposición, antes era más difícil. Y vemos que si usted está entrenado y puede realizar ese tipo de manejos, usted puede iniciar el famoso RCP, que es la reanimación cardiopulmonar, ¿no? ¿En qué consiste esta reanimación cardiopulmonar? Viene a ser qué cosa? Las compresiones, ¿no? Una compresión son 30 compresiones y 2 ventilaciones. Ahora, acá quiero que también tengan en cuenta, doctor, ¿qué pasa si es que hay dos reanimadores? Le puedo distribuir 15 compresiones, 15 compresiones uno y una ventilación uno, y el otro 15 uno, o sea, 15 lo reparto entre dos. 15 uno, 15 uno, pues hacen 32. ¿Puedo hacer eso, doctor? No. Cuando hablamos del RCP en pacientes adultos, así haya un reanimador o dos reanimadores, el número de compresiones y ventilaciones va a ser igual, 30 compresiones y 2 ventilaciones. Lo que sí, el RCP en niños sí es diferente, en edad pediátrica. En esos casos, ahí sí puedes aplicar lo que te estoy diciendo, ¿no? Si hay un reanimador, 30 compresiones, 2 ventilaciones. Pero si hay dos reanimadores, hacen 15 compresiones. Eso aplica para RCP en pacientes en edad pediátrica. Sin embargo, cuando son pacientes adultos, eh, así haya uno o dos reanimadores, la cantidad de compresiones son 30 y ventilaciones son 2. Generalmente, como les mencionaba, ¿a qué profundidad? A 5 centímetros en el área de la región precordial. Estamos hablando específicamente en la parte de la apófisis sifoides. ¿Qué es la apófisis sifoides? Es del esternón, que tenemos el hueso en el medio del tórax, que tenemos un hueso tipo corbatita, donde está el límite entre el tórax y el abdomen. Generalmente ustedes se van a aplastar el pecho y en el medio, en la parte, en la región central, hay un huesito al cual van a llegar las costillas. Ahí se articulan. Entonces, tú te ubicas en la apófisis sifoides, haces tu compresión a 5 centímetros, 30 compresiones. Ahora, ¿qué más? La mano debe estar en cuña, en 90 grados, no en otro ángulo. En cuña, mano en cuña, y el reanimador se tiene que poner en un ángulo de 90 grados. Ahora, ¿cuántos ciclos, doctor, debo hacer como máximo? 5 ciclos en 2 minutos. Por eso es que acá te dicen, ¿no? Hay que comprobar el ritmo. Generalmente esto se repite cada 2 minutos, ¿no? 5 ciclos en 2 minutos. Pero doctor, ¿qué pasa si es que yo le realizo el RCP? Le hago un RCP, no sale. Le vuelvo a hacer otro RCP, tampoco sale. Entonces, ¿a dónde me voy? Me voy generalmente a hacer una desfibrilación. Para eso que el desfibrilador es una máquina muy especializada, es muy sofisticada. Esta máquina tiene dos paletas. Generalmente tú las colocas bien el dispositivo y te va a botar, ¿no? Este paciente amerita desfibrilación, este paciente no, o sea, la máquina hace el trabajo por ti y solamente tienes que saber manipular la máquina y agarrar las paletas y luego cargas y estás con el manejo adecuado. Pero se simplifica en esto, ¿no? El famoso RCP se simplifica y es el manejo de soporte vital básico, ¿no? Entonces acá vamos consolidando más. eh, Primero, volviendo a reiterar, uno, el paciente que va a ser sometido a soporte vital básico debe estar inconsciente. Y yo debo tener el equipo o la persona o el líder de la asistencia o el apoyo,
debe tener la seguridad de que el paciente se encuentre en este estado de inconsciencia, que el paciente tenga una frecuencia cardíaca baja, no débil, menos de 60, que el paciente esté inconsciente, que tenga una frecuencia respiratoria baja también. Y es por eso que uno tiene que gritar o hasta en ciertas ocasiones hacer movimientos bruscos al paciente para que pueda reaccionar. En muchas ocasiones hay pacientes que no toman bien el desayuno o tienen problemas, no toman, no se alimentan adecuadamente y trabajan y a veces se desmayan. Y pues tú pasa este caso, ¿no? Tú estás caminando por la calle y te encuentras con una persona X que no sabes el nombre, una técnica que tenías que tú ponle un nombre, ¿no? Pedro, Pedro, ya, o sea, el paciente te va a escuchar y si está, o sea, solamente está dormido o está desmayado, el paciente por hipoglicemia o por algo, el paciente va a despertar rápidamente y apenas va a ser un susto para ti, o sea, no vas a tener la necesidad de hacer todo este proceso. Hay gente que se desmaya por diversos motivos, ¿no? Hay gente que tiene anemia, gente que ahorita que está haciendo, estamos en verano, hay mucho golpe de calor, no se hidratan bien, etcétera, y hay gente que desmaya. O gente que convulsiona, que tiene cuadros de epilepsia y tal vez ha convulsionado y tú lo encuentras ahí inconsciente por un momento y quieres hacer todo este proceso. Para eso tienes que tener la seguridad, la certeza, siempre firme, siempre seguro de uno mismo. Por eso es que uno tiene que hablar, hacer ruido para que el paciente pueda despertar. Hasta puedes moverlo, ¿no? O golpearlo es una exageración. Y también, como les mencionaba, siempre pedir ayuda. Llamar al 105, 106, bomberos, serenazgo, SAMU, etcétera. Si mi paciente está inconsciente, una frecuencia cardíaca baja, una frecuencia respiratoria baja también, ¿qué haré? Ya yo habiendo gritado, habiendo hablado, movido, etcétera, ¿qué haré? Realizo mis 30 compresiones y dos ventilaciones, 30 compresiones torácicas, con una frecuencia de 100 por minuto, ¿no? Ahora, como pueden apreciar, es importantísimo la apertura de la vía aérea. En muchas ocasiones, cuando el paciente se encuentra inconsciente, no te va a hacer caso, ¿no? Es más, si el paciente está inconsciente, tú abres la boca, pones el dedo y te puede morder y te puedes lastimar. Entonces, en ese caso hay que tener sumo cuidado. Si tú eres la primera ayuda, ¿no? Siempre tener un soporte, ¿no? Buscar un bajalenguas, un lapicero, algo, ¿no? Por supuesto que esté limpio, que esté aséptico y poder ver, ¿no? Mucha gente solamente se está asfixiando por algún objeto que está obstruyendo el pasaje de la vía aérea. Si tú haces eso, examinas la vía aérea y está bien, está permeable, entonces no te queda más que el paciente debe tener otra causa, ¿no? Entonces agarras y haces tus 30 compresiones y luego haces tus dos ventilaciones. Eso en la pandemia se había, ¿no? Se sugería que ya no las ventilaciones y de frente le ponían el oxígeno, ¿no? Lo ideal es tener un balón de oxígeno, ¿no? De 5 litros, dependiendo, ¿no? Ahora hay tantos más portátiles incluso. Sin embargo, a veces uno no va a andar pues en la calle con su balón de oxígeno, no va a andar con el tensiómetro, con sus aparatos, ¿no? Pero sí el conocimiento de que las nociones básicas, el número de compresiones, 30 compresiones, dos ventilaciones a 5 centímetros, la mano en cuña, los, la- la- con, la, con la cuña de la mano, asimismo los dedos entrelazados y un ángulo de 90 grados. Realiza la maniobra frente-mentón con una hiperextensión, ¿no? O sea, el cuello lo extiendes para que haya un mejor pasaje. Siempre, ¿no? Siempre se debe empezar con las compresiones torácicas y repetir el ciclo sin interrupción, ¿no? En este caso, pues lo ideal es que muchas personas participen en este ciclo, ¿no? Para que las compresiones sean de calidad.
Sin embargo, muchas veces solamente están entrenados o capacitados uno o dos, no todo el equipo a veces, y no es de calidad, ¿no? Porque aunque no crean, si ustedes realizan una compresión y ventilación adecuada, terminas exhausto, agotado. Entonces, tú realizas tus 30 compresiones, haces tus dos ventilaciones, y si el paciente no respira, haces por lo menos dos veces tu RCP, por lo menos. Si el paciente continúa con el mismo estado de la frecuencia respiratoria baja y todo ello, te verás obligado a realizar el uso de dispositivos y medicamentos, ¿no? Cuando hablamos de dispositivos, pues estaremos hablando de qué? Estamos hablando del desfibrilador. Ahora, pero si tú has realizado tu RCP y el paciente de lo que estaba inconsciente y recobra la conciencia en la primera o en el segundo RCP, ¿qué debemos hacer? Al paciente lo vamos a poner ¿de qué? De cúbito lateral, o sea, de costado. Y el paciente irá recuperándose poco a poco. Y después ya lo tendrás que llevar al hospital y realizar el manejo que le corresponde. Cuando nosotros mencionábamos en un primer momento en la lámina anterior y decíamos, uno debe comprobar si hay respuesta en la víctima, ¿no? Como les decía, ¿qué se debe hacer? Moverlo suavemente los hombros o golpearlo pero de manera suave, ¿no? Y consultarle si se encuentra bien. Eso es nuestra primera ayuda. Ese es el primer paso. Como les digo, tú no le vas a hacer un RCP, no le vas a hacer un soporte vital básico a un paciente consciente, a un paciente sano, de ambulante, eso es imposible. Debe encontrarse inconsciente. Ahora, después de realizar el micro, por favor. Después de que tú hayas realizado tu RCP, hayas realizado el procedimiento de manera correcta, el paciente tiene dos opciones, ¿no? Si no responde, ¿a dónde pasa? Si no responde, necesariamente tenemos que utilizar dispositivos como el famoso, el desfibrilador, o también hacer uso ya de medicamentos. Pero si el paciente responde, como en este caso, ¿no? Si la víctima se encuentra, te empieza a responder después de realizar el procedimiento, ¿qué debemos hacer? Si el paciente está respondiendo, yo tengo que descartar si el paciente pueda tener una hemorragia, una asfixia por atragantamiento y actuar, ¿no? Pero ¿cómo yo pongo a mi pacientito? Pues a mi paciente yo le tengo que colocar cuál es la posición de seguridad. En la posición de seguridad es ponerlo de cúbito lateral y el paciente irá recuperándose lentamente poco a poco. Igual eso tiene que ir al establecimiento de salud. Como pueden ver en la imagen, el paciente va respondiendo de a pocos y ya va realizando movimientos, ¿no? Vas colocándole con sumo cuidado la técnica, mira, estiras una mano hacia arriba, en la mano derecha el paciente le está levantando, agarras la mano izquierda, lo pones como chalina, flexionas el pie izquierdo y lo giras, ¿no? En 4 pasos al paciente lo pusiste de cúbito lateral. Entonces, nuevamente, si es que mi paciente, acá está el resumen, ¿no? De cómo debemos actuar. Si mi paciente no responde, está inconsciente, si mi paciente tiene frecuencia cardíaca baja, frecuencia respiratoria baja, por ende la saturación va a estar baja, eh, pido ayuda, ¿no?
a quienes ya hemos dicho 105, 106, Serenazgo, los bomberos, etcétera, para que me puedan dar una ayuda, porque solo no voy a poder, por más que esté entrenado, ¿no? Y también a veces en la vida es, una caja de Pandora o algo al azar, porque en muchas ocasiones mucha gente pasan sucesos eh, i- indeseados, ¿no? Y que en muchas ocasiones no encuentras un personal de salud disponible o que esté dispuesto, ¿no? Porque a veces en ocasiones se accidenta y hay pacientes que potencialmente salvables llegan a fallecer incluso porque no han recibido un primer soporte. Porque imagínate, ¿no? Esto pasa, no sé, en la calle, en una feria, y nadie conoce de hacer un soporte, un RCP. Un paciente se desploma, pasa el tiempo hasta que llamen y llega el serenazgo, llegue, a veces están ocupados, pasa más tiempo, y a veces cuando es desconocido mucha gente tiene temor, ¿no? Porque es, wow, y me pueden culpar de algo, a no ser que sea tu familiar, que está desplomado, inconsciente en el piso, tú lo vas a agarrar, lo vas a poner en un taxi y te lo vas a llevar al centro sanitario más cercano. Sin embargo, cuando es un desconocido, la gente hasta tiene miedo. Pero si es que para su buena suerte de ese paciente alguien sabría de realizar por lo mínimo un soporte vital básico, se salvarían muchas vidas en ocasiones, pero a veces no todos corren con la misma suerte. Entonces, siendo así, por eso es que es importante que este tema debe ser conocido por la mayoría, ¿no? En distintas áreas laborales, educación, incluso hay brigadas en varias instituciones que tienen sus reanimadores, tienen sus brigadistas que hacen los primeros auxilios, ya que un accidente, una emergencia, una urgencia, va a ocurrir en cualquier momento, en cualquier lugar, o sea, eso no tiene que ver necesariamente que sea en un ambiente hospitalario, no es así, o en una mina, no necesariamente, puede pasar en cualquier lugar. Entonces, lo óptimo que como así como el día de hoy ustedes estamos revisando este tema, estamos actualizándonos, entonces vemos, siempre yo debo tener mis conceptos básicos, ¿no? ¿Qué hacer? Primero que nada, nosotros debemos primero mantener la calma, ser serenos, ¿no? Porque también si la gente, ya, estamos empezando de nuevo de cero, el paciente se encuentra desplomado y la gente es un montón, hace una cola, hace un círculo, se rodean, ayúdenle, ayúdenle, todo el mundo pide ayuda, ¿no? Y sin embargo, todos dicen ponle de costado, voltealo de cabeza, pero no, todo el mundo se desespera y al final nadie hace nada. Pero si por ahí tú que escuchas la clase y por algún momento te pasa esta situación, el objetivo fundamental debe ser que debes ser sereno, ¿no? Ir y tú sabes lo que estás haciendo, ¿no? Sabes, tomas, como vamos a ir detallando ahorita, tomas bien el pulso, uno, el paciente respira o no respira, eso es tan fácil de ver. Uno, o pones el dedito bajo la nariz y vas a sentir si hay un flujo, o también en el tórax, ¿no? Hay un bamboleo, ¿no? Que inspiras y el diafragma juega, ¿no? Se contrae, se relaja y vas a ver que el pecho se infla y baja, ¿no? Cuando el paciente toma aire. Le tomas el pulso, que hay muchos lugares donde tomar el pulso, ¿no? Pulso carotídeo, en la región carotídea, a la altura del cuello. Tenemos el pulso radial, pulso pedio en el pie. Hay un montón de lugares donde nos toma el pulso. Y mi paciente, uno es con pulso débil, con una frecuencia respiratoria baja e inconsciente, entonces yo potencialmente estoy diciendo que me encuentro con un paciente que amerita un RCP, que puede estar haciendo un potencial paro cardiorrespiratorio también, y está haciendo un paro cardiorrespiratorio. En ese sentido, pido ayuda a diversas instituciones que estén cercanas y me preparo para actuar. Viendo que mi paciente no me responde y no está respirando normalmente, ¿qué hago? Busco, como les mencionaba, el pulso carotídeo, ¿no? En donde encuentro en la región del cuello, ¿no?
que es un método inseguro para confirmar la presencia o ausencia de circulación. Por eso que existen múltiples puntos de tomar el pulso, como les menciono, ¿no? Puede ser el pulso eh, pedio, popliteo, femoral incluso, o también como el que estamos acostumbrados en el pulso radial, y hay un montón, ¿no? Entonces tendríamos que tomar de manera adecuada. Si el paciente no responde, el paciente no respira normalmente, este es el requisito para nosotros realizar nuestro RCP. Que el paciente no responde, o sea, que esté inconsciente, que el paciente no respire adecuadamente. Si no respira, está inconsciente y mi pulso está débil, entonces yo tengo que hacer ¿qué cosa? Las compresiones torácicas. ¿En número de qué? 30 compresiones y 2 ventilaciones. Como ya les mencionaba, no importa si tengo un reanimador, hago 30 compresiones, 2 ventilaciones. Tengo 2 reanimadores, hago 30 compresiones, 2 ventilaciones. O sea, independiente del número de reanimadores, hago 30 compresiones y 2 ventilaciones. Normalmente, en lugares donde tú no tengas el famoso AMBU, que es el término correcto, es bolsa, válvula, mascarilla, ese dispositivo, la marca es el AMBU. eh, si tú tienes el famoso AMBU, como lo llaman, normalmente haces tus 30 compresiones y tus 2 ventilaciones con el AMBU. Pero si no tuvieses el AMBU, lastimosamente tendrías que hacer respiración boca a boca. Hay ambulancias que por AVE no hacen su lista de chequeo y se le olvidó. El paramédico no hizo su lista de chequeo, ¿no? Y ya, sin AMBU, caballero, por respiración, respiración boca a boca. Porque estamos hablando de manera un RCP extrahospitalario, porque también hay un RCP intrahospitalario. Entonces, como estamos en el extrahospitalario, que es fuera, que es un soporte vital básico, entonces es por eso que se les menciona este punto. Ahora, si tú te preparas para hacer el famoso RCP, acá está, como pueden apreciar, lo ubicamos, ahí pueden apreciar, está la región precordial, ahí se va a realizar, como pueden apreciar, la mano, cómo está, o sea, el antebrazo y el brazo forman una línea perpendicular, o sea, tu mano, todo tu miembro superior derecho e izquierdo, los entrelazas, ¿no? Entrelazas los dedos, pones en forma de cuña 90 grados, derechito, como se va apreciando en la imagen, y realizas 30 compresiones, 2 ventilaciones. Acá vienen las especificaciones. Como les mencionaba, la frecuencia es de por lo menos 100 por minuto, ¿no? Cuando nosotros decimos las 30 compresiones, generalmente es en 18 segundos o menos, porque no es tan lento, ¿no? Uno, dos, tres, no. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, así, a ese ritmo. 1, 2, 3, 4, 5. No es uno, dos, no, ese ritmo no. Recuerda que tienes que hacer más o menos 30 compresiones en 18 segundos. Es casi decir por cada segundo 2 compresiones, ¿no? Casi por ahí, o menos. La profundidad de cuánto les mencionaba era de 5 centímetros. Por lo general es 5 centímetros. Y cuando tú realizas tu compresión a esos 5 centímetros, se siente que hay un rechazo. El cuerpo fisiológicamente te va a rebotar. Es como que tú contrapesas, le haces fuerza y el cuerpo, el tórax, te das la ley de acción y reacción, ¿no? Tú le aplastas y te devuelve la misma fuerza, ¿no? Le aplicas, digamos, una fuerza a 5 centímetros y te devuelve con la misma fuerza, pero si tú excedes, te pasas de los 5 centímetros con más fuerza, corres el riesgo de qué? De romper costillas, sí, tenemos daño pulmonar.
Es por eso la importancia de los 5 centímetros. Obvio que también en personas gorditas y personas que son corpulentas, a veces hay más grasa, ¿no? Hay más tejido graso y va a hacer que quizás puedas tener en un rango de quizás 1 centímetro más pasarte, ¿no? Pero hay que tener cuidado con esto porque evitemos la lesión del pulmón. Porque si el paciente tiene un paro cardíaco y tú rompes una costilla y perforas el pulmón, le vas a llevar un neumotórax y te estás ganando una complicación más de la que tú no tenías, porque al resolver un neumotórax, que puede ser un neumotórax a tensión por ruptura de, digamos, de la pleura, el pulmón el pulmón afectado por presión negativa, el aire ingresa, se va a inflar, va a estar fuerte, va a haber alteraciones, ¿no? Que también con tan solo con una aguja, pincharla con una aguja, tú puedes salvar la vida de tu paciente. Y las ventilaciones, pues, como le mencionábamos, son dos ventilaciones de 1 segundo cada uno, ¿no? Generalmente en un ambiente hospitalario utilizan el ambú y en muchas ambulancias donde los paramédicos siempre realizan su lista de chequeo no les va a faltar su ambú y ahí se distribuyen tareas, incluso hay personas que realizan el RCP y otra persona se encarga de poner el oxígeno, ¿no? Con las compresiones o se turnan para evitar la fatiga. Esa es la manera correcta de realizar el RCP, como vemos acá. Vemos a la señorita con polo, si se quiere decir, ¿no? Medio celeste por ahí. ¿Cómo está la mano? ¿Cómo vemos el miembro superior derecho? Digo, ambos miembros superiores están en una posición de 90 grados. ¿Cómo están la mano? Los dedos están entrelazados. Está yendo prácticamente, no está aplastando con la yema de los dedos. No es así. ¿Dónde está yendo la mayor fuerza? Si se quiere decir, está yendo en el talón o si se quiere decir en la cuña, ¿no? En la parte de las manos. En el talón o la cuña de las manos. Está yendo a un ángulo de 90 grados. Esos son digamos, la manera correcta, ¿no? Por lo general acá la paciente, el personal que está realizando el RCP está arrodillada y para obtener este ángulo de 90 grados, ¿no? Con fuerza. Entonces, ¿cuánto va a ser la frecuencia? 30 compresiones y 2 ventilaciones. La frecuencia decíamos que debe ser hasta 100 por minuto. Las 30 compresiones deben ser como máximo, llegan hasta 18 segundos, ¿no? Incluso menos. ¿Profundidad de cuánto decíamos? Una profundidad de 5 centímetros. No más porque corres el riesgo de perforar el pulmón o la pleura, ¿no? Seguidamente va a haber una reexpansión. Ahora, esta frecuencia, este RCP no debe ser interrumpido, no debe ser continuo. Es por eso que mientras más personas se encuentren realizando el RCP, es mucho mejor. Yo he tenido casos donde un paciente tenía una hemorragia digestiva alta ya en un ambiente hospitalario donde, sin mentirle, pues éramos como casi 10 personas haciendo el RCP a un paciente porque el paciente llegó con una hemoglobina de 3, era un adulto de 70 años era prácticamente tan blanco como un papel. Y cuando el paciente llega caminando y lo ves en media hora con transfusión sanguínea y todo, el paciente, uff, todos desfilamos porque el paciente estaba haciendo su paro cardíaco. Y hay ocasiones donde ahora, ¿en qué influye el número? Yo les decía, ¿no? Si, cuando sea, así sea un reanimador o dos reanimadores, no va a variar el número de compresiones, ¿no? Así sea un reanimador, 30 compresiones. Dos reanimadores, igual 30 compresiones. Cosa diferente que va a pasar en el RCP en pacientes pediátricos, ¿no? Que en pacientes pediátricos sí, ahí va a bajar 15 compresiones, dos ventilaciones. 15 compresiones, dos ventilaciones. Pero ustedes no sé, el día de hoy estamos hablando de un RCP en pacientes adultos, ¿no? Soporte vital básico en pacientes adultos, porque también hay pediátricos, o sea,
El RCP, no es lo mismo hacer un RCP en una gestante que hacer un pediátrico o neonato y un adulto. Por lo general, pues el grueso de pacientes están en los adultos, ¿no? Y de eso estamos revisando ahora. Entonces, recapitulando, la frecuencia debe ser 100, 100 compresiones en un minuto, ¿no? Ahora, la profundidad 5 centímetros, se va a reexpandir el tórax, el paro cardiorrespiratorio, digo, el RCP que tú realizas debe ser de manera ininterrumpida, ¿no? No es que hago 30 compresiones, dos ventilaciones, descanso un ratito y luego nuevamente vuelvo a empezar el RCP. O sea, no, el RCP debe ser continuo. Por eso es que puedes llegar a hacer hasta 5 ciclos de compresiones y ventilaciones. Y en 2 minutos puedes realizar hasta 5 ciclos. Si tras haber realizado las 30 compresiones torácicas y dos ventilaciones de 1 segundo cada ventilación, y con el volumen normal del reanimador, rápidamente volver a las compresiones, ¿no? O sea, si el paciente, o sea, a ver, el paciente no responde y no respira normalmente, ¿no? Sabemos eso, ya lo hemos ido mencionando hace rato. O sea, podemos ir dándole incluso hasta 2 ciclos, como les menciono, ¿no? O sea, 2 ciclos que serían prácticamente, o sea, un ciclo sería de dos minutos, entonces más o menos en 2 minutos estamos haciendo cinco, digamos, 30 compresiones y dos ventilaciones, ¿no? O sea, repitiendo más o menos 5 veces. Entonces, tú te puedes dar el chance de realizar por lo menos 2 veces todos esos 2 minutos, ¿no? De no encontrar respuesta, recién vamos a ver que podemos utilizar ya medicamentos y a la vez desfibrilador. Para nosotros realizar nuevamente que esto, ya el paciente estando inconsciente, el paciente no respira. En este caso, como pueden apreciar acá, la chica, el reanimador, le está realizando una respiración boca a boca prácticamente, porque de seguro que no tiene el ambú o se encuentra sola y no hay nadie que le va al mismo tiempo, no va a estar haciendo sus compresiones y con el ambú le va a estar brindando oxigenación. ¿Qué es lo que está pasando ahí? Que la chica hace sus compresiones y automáticamente sus ventilaciones boca a boca. Pero eso lo está realizando porque el paciente se encuentra inconsciente, el paciente no está con pulso débil y con frecuencia respiratoria baja. ¿Y en nosotros qué aplicamos? ¿En qué consiste el soporte vital básico en el adulto? Que el paciente está haciendo el famoso el CAB, ¿no? Entonces ahí nosotros cuando nos toca examinar el A, ¿de qué viene el A? El A viene de vía aérea. Entonces ahí nosotros que vemos que el paciente eh, se hace la apertura de la vía aérea. ¿Con qué objetivo? De encontrar algún coágulo, algún objeto, algún tipo de material, sea orgánico o inorgánico, que esté obstruyendo la vía aérea con ese objetivo, ¿no? Debo realizar qué cosa, la maniobra frente-mentón, ¿no? Flexionar el cuello para que el aire pueda ingresar fácilmente y asimismo descartar si encuentro la presencia o no de un cuerpo extraño, ¿no? Y si este es extraíble, yo lo quito. Y si no se puede, eh, al trasladarlo a un ambiente hospitalario se le puede realizar una cricotirotomía, ¿no?
Y de suerte, si encontramos que hay que está obstruido, mucha gente se pasa monedas, etcétera, que a veces se tiene que retirarlos en sala de operaciones en muchos casos, pero la idea es siempre, siempre, sí o sí, ante un paciente inconsciente, realizar la apertura de la vía aérea, ¿no? Y tratar de ver y poner, y de acuerdo a la gravedad, pues brindarle la solución respectiva, ¿no? Esta es la maniobra de frente-mentón, ¿no? Cuando el paciente haces el cuello, lo vas a hiperextender, ¿no? Hiperextensión. Ahora, cómo vas a abrir esta vía aérea, ¿no? Cómo vas a hacer la apertura de la boca para poder retirar algún cuerpo extraño? Primero lo pones en hiperextensión, ¿no? Y bajas la mandíbula, el maxilar inferior. Al tratar con las dos manitos, tratas de abrir la boquita y con eso tratas de ver si hay algún objeto extraño, algún cuerpo extraño, o asimismo un resto de comida o algún resto que esté obstruyendo el paso, como le vuelvo a repetir, si puede retirarlo, genial, y el paciente solamente se está ahogando o asfixiando por el paso, por la dificultad del paso del aire, y lo retiras y el paciente va a recuperar el estado basal que tenía, ¿no? Previo estimulación. Pero si te vas a enfrentar a situaciones donde, por ejemplo, también encuentras si es un accidente automovilístico, ¿no? O es un paciente politraumatizado y tienes, ¿qué es lo que nosotros te dicen? ¿No? Si tú tienes un paciente politraumatizado, una premisa que debes tener en cuenta es que considerar, ¿no? Que todo paciente politraumatizado debe ir con la premisa de que tiene una lesión del cuello o de las vértebras del cuello. ¿Con qué objetivo? De cuidar las vértebras, ¿no? De cuidar las vértebras cervicales, ¿no? Las vértebras cervicales sobre todo y las dorsales también, con el objetivo de evitar, ¿por qué? Porque encontramos ahí a nivel del mesencéfalo, a nivel de la protuberancia anular, encontramos el área neumotáxica, el área apnéustica, los centros respiratorios, ¿no? Que nos ayudan a ese mismo proceso. Y a veces cuando tienes tú pacientes politraumatizados, que encuentras fracturas o, eh, las vértebras se encuentran mal llamadas fisuras, ¿no? O sea, son fracturas, roturas, digamos, no desplazadas. Y si estas son puntiagudas o si son que tienen filo, nosotros sabemos que por medio de las vértebras va a pasar la médula espinal. Y en muchas ocasiones tenemos daño de la médula espinal o asimismo también el daño de lo que es el bulbo raquídeo o la protuberancia anular. Y es por eso que todo paciente politraumatizado se le va a poner su collarín, con el objetivo de evitar que se pueda dañar la médula espinal y tanto la protuberancia también. Entonces, si tú encuentras a un paciente que se encuentra inconsciente, que se encuentra con el paciente que no respira, pulso débil, ¿qué le debes hacer? Si es politraumatizado, tener mucho cuidado al momento de realizar la maniobra frente-mentón o la hiperextensión del cuello, ¿no? Porque quizás el paciente ha tenido una fractura lineal no desplazada y tú lo mueves, rompes la vértebra, dañas los centros respiratorios y el paciente puede llegar a fallecer. Entonces hay que tener mucho cuidado. Por eso es que acá te hacen hincapié, ¿no? Te dicen hay que tener cuidado en pacientes politraumatizados, la maniobra de hiperextensión. Como acá nosotros apreciamos la maniobra de tracción mandibular, eso es lo correcto, ¿no? Ponerse sus guantes, porque nosotros no sabemos frente potencialmente a qué paciente nos estamos presentando, ¿no? Hay muchos pacientes que son código blanco,
sea, que son portadores del VIH, que tienen múltiples infecciones, entonces a veces por los fluidos también vienen algún tipo de contagios, pero sin embargo nos ponemos los materiales respectivos, pues evitamos, ¿no? La maniobra de tracción mandibular, ¿qué debemos hacer? Hiperextensión del cuello y bajamos la mandíbula, nos vemos con los dos dedos pulgares, estamos traccionando el maxilar inferior y nos va a permitir ver si hay algún tipo de cuerpo extraño o no en la boca. Y quizás ese sea el causal del, de que el paciente se encuentre con una parada cardiorrespiratoria inminente, o sea, la causa de el estado del paciente, ¿no? De que se encuentre ahí consciente. Antes, normal, ¿no? O sea, eso es lo correcto y que debería ser rápido, ¿no? O sea, el famoso ver, oír y sentir la respiración. En no más de 10 segundos ya no se usa tanto porque retrasa el RCP, ¿no? Porque mucha gente se ponía, ¿no? O sea, una manera indirecta, como les mencionaba, de ver si el paciente respira o no respira es que el paciente mueve el tórax, ¿no? Que se hincha, se infla y se desinfla, ¿no? O sea, en ese caso nosotros estamos notando que para eso, ¿qué tendría que hacer? Al paciente si es posible, lo desvistes, ¿no? Le quitas, por lo menos descubrir el pecho. ¿Y qué haces, no? Si tú descubres el pecho, vas a ver que cuando uno respira, tú ahorita que estás escuchando el clase, examínate. Fíjate cuando tú respiras, cuando inhalas y exhalas, el tórax se llena de aire y baja. El diafragma se contrae, se relaja, se contrae, se relaja. Entonces, es una forma indirecta que tuve de ver que el paciente está respirando. Ahora oír, como ves la chica, ¿no? Se pone el costadito, pone el oído a la nariz y está escuchando si respira o no respira. O sientes cuando tú pones el dedito por la nariz. Sin embargo, mucha gente demora tanto tiempo, ¿no? A ver, lo voy a ver, dice, ¿no? Y le quita la ropa y luego un ratito se pone a mirar. Lo voy a oír, lo voy a sentir. Ah, sí, efectivamente, el paciente se encuentra inconsciente, el paciente no respira. Y hasta eso ya pasó más de 10 segundos. Entonces, por ese motivo es que dice, no, como demora mucho, no se usa constantemente. Pero si tú tienes la pericia respectiva y la habilidad, fácilmente tú puedes notarlo, ¿no? Y también ya hay aparatos que quizás ahora todo el mundo, pues, si eres paramédico, si eres persona de salud, generalmente si estás de guardia, de turno, la mayoría de pacientes, de personal de salud anda con su pulsoxímetro como si fuera un collar, anda con sus materiales adecuados. Entonces, al captarlos, utilizar estos instrumentos a veces es más rápido este diagnóstico, ¿no? Pero si tú vas a emplear, mi recomendación tiene que ser lo más rápido posible, lo más veloz al mismo tiempo. No tomarte tu tiempo. Lo voy a ver, lo voy a oír, lo voy a hacer no rápido, porque son segundos. El cerebro sin oxígeno eh, te aguanta 30 segundos. Es por eso que cuando mucha gente pues no aguanta la respiración debajo del agua, ¿no? Cuando van a bucear, cuando van a nadar. ¿Cuánto tiempo le han calculado ustedes que me escuchan la clase? No vas a pasar de los 30 segundos. Hay gente que sí va a pasar y son récord, no sé, pero ya quedan con secuelas, ¿no? Normalmente estás ahí, te falta el oxígeno uf, y automáticamente estás saliendo a velocidad. Como acá mencionábamos, el algoritmo que ustedes deben llevar a casa nuevamente es que el paciente debe estar inconsciente, con una frecuencia respiratoria baja, con un pulso débil, pulso carotidio, radial, pedio, popliteo, femoral. Hago mis 30 compresiones en, en 30 compresiones torácicas, entre 30 compresiones a 100 compresiones torácicas en un minuto, ¿no? Siempre debo abrir la vía aérea con la maniobra que ya le han podido ver. 30 compresiones, 2 ventilaciones. Si mi paciente no respira, le hago
Vuelvo a repetir el ciclo. Y si no respira, pues nuevamente, caballero, utilizaré desfibrilador implantable y medicamentos. Si mi paciente me responde al RCP, lo pongo en estado, está consciente, lo pongo en posición de cúbito lateral y el paciente irá recuperándose de poco a poco, ¿no? Recomendaciones, sea adulto, niño o lactante, el reconocimiento. ¿Cómo es? Primero que nada, para yo realizar el RCP, en cualquier escenario, el paciente primero no debe responder. En cualquier edad, no debe haber respuesta, el paciente está inconsciente. Si es adulto, como pueden apreciar, el paciente no respira y o el paciente respira con mucha dificultad, es decir, que el paciente está jadeando o está boqueando. Ahora, cuando yo quiero diagnosticar lo mismo en niños, también, ¿no? Que el paciente o no respira o solo está jadeando o boqueando. Que para yo reconocerlo, no se palpa el pulso en 10 segundos, ¿no? Para todas las edades. Hay mucha dificultad para palpar el pulso, ¿no? Por eso que menciono que la frecuencia respiratoria y tanto cardíaca también es baja, porque la frecuencia cardíaca normal oscila desde 60 a 100, ¿no? 60 a 100 latidos por minuto. Y cuando está por debajo, ya pues, incluso cuando tú pones el pulsoxímetro, o sea, no te va a haber dificultad y va a haber demora al momento de reconocer el pulso. Por eso que te dice, si uno, entonces ahí están los criterios concisos y claros. El paciente no responde, o sea, está inconsciente, el paciente no respira, y si el paciente respira lo hace con mucha dificultad, o está jadeando o está boqueando. Y asimismo, hay dificultad, ¿para qué? Para reconocer el pulso, ¿no? Y por eso que tú te vas a demorar en 10 segundos, a veces no lo vas a detectar y tienes que quedarte más tiempo buscando otro tipo de pulsos para poder detectarlo. Y siendo así, entonces yo iniciaré la maniobra CAB, ¿no? Ahora, la frecuencia de compresiones, cuando mencionábamos, era de 30 a 100 compresiones por minuto. Lo que me lleva a decir es que 30 compresiones se hacen en un tiempo más o menos de 18 segundos. Ahora, si tú multiplicas 18 por 5, más o menos es 90, ¿cierto? Entonces, en promedio, es por eso que se dice que 5 ciclos de compresiones y sus 2 ventilaciones lo haces un promedio de 20 segundos. Y 20 segundos por 5 estamos hablando de 100, ¿no? 5 por 20 estamos hablando de 100 segundos. En total estamos hablando 100 segundos, estamos llegando casi a los 2 minutos, casi, ¿no? Pues sería 120 segundos. Por eso que te dicen, ¿no? ¿Por qué me demoro esto y por qué le doy vueltas a eso? Es que te dicen, ¿no? Dentro, cuando te preguntan en un examen, ¿no? Dice, ¿cuántos ciclos de RCP se brinda al paciente en 2 minutos en promedio? Es un promedio de, te dice, ¿no? 5 ciclos de 30 compresiones y 2 ventilaciones en promedio, ¿no? No es, ya. Entonces, por eso es que estoy tratando de ser más específico en ello. La profundidad de las compresiones les mencionaba era al menos 2 pulgadas, lo que equivale a decir que sea 5 centímetros. Eso es para pacientes adultos. Tanto en niños y lactantes va a variar, ¿no? En niños, al menos la octava parte del diámetro anteroposterior. Y en lactantes también, ¿no? O sea, debe ser menos. Te dice, ¿no? La octava parte del diámetro anteroposterior, al menos 1,5 pulgadas, que equivale a decir 4 centímetros, ¿no? Va a ser menos. Y se hace solamente con la yema de los dedos, el RCP no se hace con las manos, con las cuñas. Es diferente, ¿no? En niños y lactantes que en adultos. La expansión de la pared torácica, uno debe dejar que se expanda totalmente, ¿no?
entre una compresión y otra. Y los reanimadores deben turnarse en la aplicación de las compresiones cada 2 minutos. Ahora, en cuanto a la interrupción de las compresiones, se debe reducir al mínimo las interrupciones de las compresiones torácicas. Y si va a ser así, hay que intentar que la interrupción dure menos de 10 segundos, ¿no? O sea, lo óptimo es que tú, si hay un reanimador, dos reanimadores o más, la idea es de que sea continua, hay que evitar que esta pueda ser interrumpida. Lo óptimo es que sea continuo, ¿no? ¿Por qué? Porque al corazón le estamos tratando de estimular, sin embargo, ya estamos en un buen ritmo y dejas una pausa y nuevamente vuelves como que si avanzas y vas a cero, avanzas y vas a cero. Ahora, la relación compresión-ventilación hasta que se coloque un dispositivo avanzado es 30 compresiones y 2 ventilaciones, sea uno o dos reanimadores. Eso estamos hablando para el caso de toda esta columna es para el RCP en pacientes adultos. Sin embargo, para niños y lactantes, como les mencionaba, si hay un solo reanimador para hacer el RCP en un paciente neonato o edad pediátrica, si hay un reanimador, la frecuencia es 30 compresiones y 2 ventilaciones. Pero si encontramos a dos reanimadores en el centro de salud, en el centro de salud o digamos, va una brigada, no va el paramédico con el médico y el piloto de la ambulancia, y el médico o la enfermera, no sé, esté entrenado el paramédico con otra persona de salud, son dos. Entonces, cuando estamos hablando de niños o lactantes, si hay un reanimador, 30 compresiones, dos ventilaciones. Pero si hay dos, serán dos reanimas, 15 compresiones y dos ventilaciones. Esto no va a pasar con RCP en pacientes adultos. El RCP en pacientes adultos, así haya un reanimador o dos reanimadores, igual se realiza 30 compresiones y dos ventilaciones. Caso contrario, ¿qué pasa cuando es en edad pediátrica o lactantes? Son un reanimador, 30 compresiones, dos ventilaciones. Dos reanimadores, 15 compresiones y dos ventilaciones, cuando son dos reanimadores. Ahora, ¿qué más? Las ventilaciones, cuando el reanimador no tiene entrenamiento o cuando lo tiene pero no es experto, solamente hay que realizar las compresiones. En cuanto a la ventilación con dispositivo avanzado para la vía aérea, ¿qué se debe hacer? Una ventilación cada 6 a 8 segundos, lo que equivale a decir a 8 a 10 ventilaciones por minuto, de forma sincrónica. Ya, en caso de la ventilación con dispositivo avanzado, hay que tener que una ventilación cada 6 a 8 segundos, eh, o equivale a decir, no, de 8 a 10 o de 8 a 10 ventilaciones por minuto, ¿no? De forma sincrónica con las compresiones torácicas, aproximadamente un segundo por ventilación, y elevación del tórax se tiene que ser visible, ¿no? Ahora, pero también hay secuencias ya de desfibrilación cuando no hay, digamos, una respuesta deseada o cuando de por sí al hacer el RCP tú no resuelves que el paciente revierta del estado inconsciente con una frecuencia respiratoria baja, o un pulso débil, no revierte, entonces yo me veré obligado a tener que hacer mi proceso de desfibrilación. Y para eso yo eh, tendré que conectar a un desfibrilador
a un desfibrilador extracorpóreo, ¿no? Y esta máquina, pues de por sí va a hacer todo el proceso, ¿no? Le va a tomar un EKG y va a determinar ¿no? qué ritmo es desfibrilable y qué ritmo no es desfibrilable, ¿no? Y si amerita desfibrilación, entonces la máquina indicará, ¿no? Poner las paletas y hacer el proceso adecuado. Ahora, cuando nosotros hablamos ya de la terapia eléctrica, o sea, cuando vamos a utilizar el dispositivo, cuando nosotros empleamos la terapia eléctrica, vamos a ver que tiene sus ítems, ¿no? Entonces, la reanimación cardíaca debe ser continua, debe ser constante hasta la llegada del desfibrilador, momento en el cual ya se va a interrumpir, ¿no? Las compresiones y se valora el ritmo que está presentando en ese momento, ¿no? Con las palas del monitor. Un paciente con diagnóstico clínico de paro cardíaco debe tener uno de estos cuatro diagnósticos eléctricos. O sea, a ver, quiero que en este punto, es lo que les mencionaba en la lámina anterior, ¿no? Existen ritmos desfibrilables y ritmos no desfibrilables. No, yo no puedo utilizar el desfibrilador en, en todas las patologías, en cualquier patología, ¿no? Si, digamos, mi paciente, la máquina lo detecta que está con un ritmo sinusal, o sea, quiere decir que el complejo onda PQRS está normal, ve ondas P en el pulso y todo va normal, y responde a otra causa, su parada cardíaca, o digamos, el estado en el cual se encuentra, yo no le puedo no puedo utilizar el desfibrilador. Solamente yo uso el desfibrilador cuando hay eh, patologías no patologías desfibrilables, ¿no? Como es este caso, la sistolia, la actividad eléctrica sin pulso, la taquicardia ventricular y la fibrilación ventricular. Solo en estos casos yo podré utilizar el desfibrilador, ¿no? Cuando yo encuentre. ¿Por qué? ¿Y cómo diagnostico esto, doctor? O sea, ¿cómo llevo estos diagnósticos? No, si ya, no, yo no he llevado cardiología, ¿y cómo llevo estos diagnósticos? ¿No? Me puedes preguntar, ¿no? Para yo llegar a estos diagnósticos, que son eléctricos, o son alteraciones, tú tienes que realizar previamente un EKG, que es un electrocardiograma, ¿no? Que es ese papelito que te da, ¿no? Es pequeñito y donde tú te diagnostica, ¿no? El paciente puede tener no sé, una taquicardia sinusal, torsades de Pons, habrán escuchado la famosa fibrilación auricular, etcétera. Tiene un montón de diagnósticos. El síndrome Wolff-Parkinson-White, o sea, en ese papelito llamado electrocardiograma, tú puedes llegar a diagnósticos como estos, ¿no? Como los que estamos presentando, alteraciones cardíacas. Y dentro de esas vamos a encontrar que el paciente la sistolia, la actividad eléctrica sin pulso, taquicardia ventricular, etcétera, ¿no? O la misma fibrilación. Hay fibrilación auricular y también hay una fibrilación ventricular. Entonces, el ritmo como les digo, hay patologías desfibrilables. ¿Cuáles son? Las que están presentes acá. Doctor, yo estaba analizando y mi desfibrilador me ha arrojado que el paciente tiene una fibrilación auricular. ¿Es un ritmo desfibrilable? No, no, o sea, normalmente no está apareciendo acá. Ahora, no todo es a rajatabla que no, porque hay ocasiones donde el paciente tiene múltiples comorbilidades o diferentes escenarios y uno puede ameritar este tipo de tratamientos, pero por lo general a quienes se le aplica el desfibrilador
a pacientes con asistolia, con actividad eléctrica sin pulso, con taquicardia ventricular sin pulso y fibrilación ventricular. En este tipo de 4 casos, por lo general, yo utilizaré el desfibrilador. Previo, toma de EKG. Si me toma mi EKG, tengo estos diagnósticos, hago su desfibrilación. Y como acá también menciona claramente, ¿no? De estos 4, solo la taquicardia ventricular sin pulso y la fibrilación ventricular son susceptibles de tratamiento definitivo con la desfibrilación. Tanto la sistolia como la actividad eléctrica sin pulso no son ritmos desfibrilables. Acá están, ¿no? Los ejemplos. Entonces, para redondear y quedar claro con todo esto, redondeemos toda esta información. Primero, la reanimación el RCP debe realizarse de manera ininterrumpida, de manera constante y continua hasta la llegada del desfibrilador. Seguidamente, al conectar el desfibrilador con todos los chuponcitos, con, con los conectándolo bien a una fuente de energía y todo, previo a realizar un proceso de desfibrilación o descarga, se tomaron EKG, de los cuales todo paciente, por lo general, cuando está sometido a un paro cardiorrespiratorio, va a presentar este tipo de alteraciones cardíacas, como es la sistolia, actividad eléctrica sin pulso, taquicardia ventricular sin pulso y fibrilación ventricular. De estas 4, las que van a llegar a requerir el uso de una desfibrilación va a ser la fibrilación ventricular y la taquicardia ventricular sin pulso. Estas dos van a llegar a requerir un tratamiento definitivo con el desfibrilador, que es una máquina que vamos a encontrar, hay desfibrilador monofásico, bifásico, de 200 y 360 joules, y que también ahí van llevando dispositivos que van cambiando hasta el voltaje, que por ejemplo eso lo he visto hay unas nuevas ambulancias que llegaron, hay un convenio Perú-Japón donde había un desfibrilador de un voltaje diferente, me llamó la atención, me parece 290 a 310 joules, que era diferente, pero es ya otro sistema, ¿no? O sea, todo esto constantemente se va renovando la tecnología y las cosas. Entonces quedamos en consenso de que tanto la taquicardia ventricular sin pulso y la fibrilación ventricular son susceptibles de tratamiento definitivo con desfibrilación. Y la asistolia y la actividad eléctrica sin pulso no son ritmos desfibrilables. Acá podemos apreciar la taquicardia ventricular. Vemos acá va a ser difícil diagnosticar la onda P. Por lo general, un EKG normal, un EKG que esté adecuado, va a contener el complejo onda PQRST, por lo general, ¿no? Sin embargo, acá no, en este trazado yo no voy a ver, ¿qué vas a diferenciar complejo? La onda PQRST, ¿no? Estamos por eso que es alterado, por eso es que requiere una desfibrilación para volver a un ritmo sinusal. Ahora, la fibrilación ventricular, ves acá de todo, no se llega a entender acá, porque ves, no puedes distinguir un complejo PQRST, o sea, es difícil. Ese es el famoso desfibrilador autoimplantable, o sea, DEA. Este es el famoso desfibrilador. Acá tú puedes apreciar, ¿no? Que tiene un manual, ¿no?
ves acá encender, todo esto, si tú, todo este dispositivo tiene sus pasos. Ahí vemos, por ejemplo, las prioridades de descargas frente al RCP, ¿no? Tanto, esto es por marcas, ¿no? Tanto reanimadores Lego como profesionales de la salud deben iniciar el RCP de inmediato y utilizar el des- desfibrilador extracorpóreo o desfibrilador manual, ¿no? Cuando este esté disponible. En pacientes monitorizados, el tiempo entre el colapso y la primera descarga debe ser menos de 3 minutos. Siempre se debe practicar el RCP mientras se prepara el desfibrilador. O sea, acá viene por eso el precepto, o sea, el RCP no debe ser continuo, no debe ser interrumpido, debe ser constante hasta eh, la, colocar el desfibrilador. ¿Cómo colocas? ¿En qué consiste? ¿Cómo es esto? Tú vas a colocar los electrodos, ¿no? Tiene sus electrodos. Y como puedes apreciar acá, va en posición anterolateral, ¿no? En la parte anterior del tórax, no va en la parte posterior. Generalmente ves dos parches, ¿no? Ves uno al nivel del pectoral derecho y otro a la altura del flanco izquierdo, ¿no? Y ahí vas a ver nuevamente, ¿no? Que todo es un proceso cíclico desde la llamada hasta la activación del sistema de respuesta a emergencias e inicias el RCP, se administra oxígeno si está disponible. Por lo general, ya cuando tú tienes la máquina, ya el paciente debe estar en un lugar, si se quiere decir, ya un establecimiento de mayor complejidad. Conectas el monitor, el desfibrilador y empieza el ciclo, ¿no? Debes comprobar qué ritmo es, si es un ritmo desfibrilable o no, ¿no? Si es una fibrilación ventricular o una taquicardia ventricular, ¿no? Los dos. Si es una fibrilación ventricular o una taquicardia ventricular, son ritmos desfibrilables. Entonces, haces tu descarga, ¿no? O sea, si hay fibrilación ventricular o taquicardia ventricular, haces el famoso RCP continuo hasta que logres poner el RCP. Tú lanzas la descarga y debes monitorizar la calidad. Una vez que tú realices la descarga, todo esto va a ser el proceso de RCP va a ser continuo, ¿no? O sea, lo vas a tener que seguir realizando, monitorizas y todo es un proceso, ¿no? Donde nosotros, o sea, lo que quiero que quede claro es básicamente, son dos puntos. El RCP tú lo vas a realizar de manera constante hasta la llegada del desfibrilador, donde él te indica, pones los electrodos, pones los parches y te va a decir, no, este ritmo es desfibrilable o no desfibrilable. Si es desfibrilable, estaré diciendo una fibrilación ventricular o una taquicardia ventricular, uno de los dos, y después de eso tengo que esperar, ¿no? Y se revierte o no revierte. Luego, puedo ayudarme de terapia farmacológica. Para ello, debo tener acceso vía endovenosa o vía intraósea. Se puede colocar epinefrina cada 3 a 5 minutos, o sea, epinefrina o adrenalina, ¿no? Cada 3 a 5 minutos. También puedo utilizar amiodarona en casos de fibrilación ventricular y la taquicardia ventricular cuando esto sea refractario, o sea, que no responda al tratamiento. Debo considerar la posibilidad de dispositivo avanzado para la vía aérea.
y debo tratar las causas reversibles. Y esto ya como parte final y última lámina para culminar ya esta presentación del día de hoy es nuevamente un resumen de todo, ¿ya no? Es un conjunto, el resumen de toda la clase. Yo debo tener en cuenta la calidad del RCP, donde decíamos que son compresiones fuertes, de hasta 5 centímetros, con una rapidez de hasta 100 compresiones por minuto y permitir una completa expansión, ¿no? Debo reducir al mínimo las interrupciones de las compresiones, o sea que las compresiones deben ser continuas, constantes. Evitar una excesiva ventilación, porque estamos diciendo que son dos ventilaciones, y por cada ventilación es un segundo, y son 30 compresiones. En un promedio de las 30 compresiones duran entre 15 a 18 minutos, de 15 a 18 segundos. Ahora, también esto ocasiona fatiga, entonces los reanimadores deben turnarse cada dos minutos para que las compresiones sean de calidad. Nosotros también, ¿cómo nos damos cuenta que para decir que hay restauración de la circulación espontánea, debe notarse a nivel del pulso y de la presión arterial? Debe haber un aumento repentino y sostenido de la presión arterial de CO2. Normalmente es mayor o igual a 40 milímetros de mercurio. Debemos saber que existen, a nivel de la descarga en el desfibrilador, encontramos de manera equipos bifásicos y monofásicos. Los bifásicos utilizan entre 100 a 200 joules. Esa energía es la energía de desfibrilación, ¿no? Y los dispositivos monofásicos emplean hasta 360 joules. El tratamiento farmacológico lo vamos a emplear con algunos fármacos, como encontramos el caso de la adrenalina, ¿no? Que puede ser vía endovenosa o vía intraósea, donde empleamos 1 miligramo cada 3 a 5 minutos. O también podemos utilizar vasopresina. 40 unidades pueden reemplazar a la primera, ¿no? O a la segunda dosis de epinefrina. O sea, puedo alternarlas, ¿no? O también la miodarona, ¿no? Que es la primera dosis, puede ser en bolo de 300 miligramos, y la segunda dosis a la mitad, ¿no? A 150 miligramos. Por cierto, a la terapia farmacológica, en muchos casos a veces hay mucha demora en cuanto a la llegada del desfibrilador, entonces podemos utilizar la miodarona, ¿no? Es que va a hacer el trabajo, digamos, de manera farmacológica, ¿no? Por eso que le damos bolos de 300 miligramos y la segunda dosis de 150 miligramos. Y también podemos, si dispositivos avanzados para la vía aérea. Acá es donde les mencionaba, ¿no? Podemos hacer intubaciones endotraqueal, ¿no? Para la vía aérea supraglótica, ¿no? Y así. Causas reversibles de un paro, ¿no? Una parada cardíaca, vemos, ¿no? Si es hipovolemia, el paciente puede revertir con cuadro con hidratación, transfusión plaquetaria, sanguínea, lipoxia, cuadros de hipotermia, neumotórax, taponamiento cardíaco, una toracocentesis, tromboembolismo pulmonar, trombosis coronaria, etcétera, ¿no? Entonces, eso es todo lo que se ha podido revisar, ¿no? En realidad son muchas cosas para poder eh, tener en cuenta todo esto. Es un tema muy bonito, sin embargo es muy, muy amplio, ¿no? Estamos empleando casi 1 hora y media.
un poquito más, y sin embargo vemos que es bastante, es extenso. Entonces, espero que haya quedado claro, ¿no? Tener en cuenta los conceptos básicos, eh, tener en cuenta cuál es el requisito de hacer un RCP a un paciente, ¿no? No le vas a hacer a un paciente que esté consciente, lúcido, tiene que ser un paciente que esté en estado de inconsciencia, con respuesta respiratoria muy baja, que no respira o respira jadeante o boqueante, a la vez que el paciente se encuentre un pulso débil, ¿no? Que por lo general te demoras hasta 10 segundos en captar el pulso, y para eso tienes que conocer anatomía un poco, ¿no? No solo todo es el pulso radial, el pulso cubital, el pulso carotidio, pulso pedio, el pulso popliteo, etcétera. Después, mm, una vez diagnosticado a mi paciente, tener en cuenta, claro, las nociones del RCP, ¿no? Y el eslabón que te recomienda la Asociación Americana de Cardiología, ¿no? Que te dice, primero reconoce, llama, pide ayuda, segundo realiza las compresiones de calidad, hace el RCP, 30 compresiones, 2 ventilaciones, con una frecuencia de 30 hasta 100 compresiones en un minuto, y la profundidad no más de 5 centímetros, estamos hablando de pacientes adultos, a la altura de la apófisis sifoides, hasta la llegada del desfibrilador, donde va a revertir la alteración cardíaca, ¿no? Y lo va a volver a un ritmo sinusal y el paciente va a recuperarse. Una vez recuperado el paciente, le tienes que poner de cúbito lateral, ¿no? Con el paciente se va recuperando poco a poco. Si no tengo a la mano y no llega a tiempo el desfibrilador, tengo también medicamentos como que es la adrenalina, la vasopresina, la miodarona, ¿no? Que es la miodarona lo utilizaré de 300 miligramos en bolo, en la primera dosis, y la segunda será 150 miligramos. La epinefrina será de 3 a 5 miligramos cada 3 a 5 minutos, ¿no? Entonces es la terapia farmacológica también. Ahora, el desfibrilador, vamos a encontrar que hay monofásicos y bifásicos, ¿no? Monofásico que es de 120 a 200 joules, y el bifásico, el bifásico de 120 a 200 joules. Y el monofásico es de 360 joules, ¿no? Entonces, eso es quizás que se lleven de esto también que existen ritmos desfibrilables y ritmos no desfibrilables. De los ritmos desfibrilables serán la taquicardia ventricular sin pulso y la fibrilación ventricular. Esos son los ritmos que ameritan un proceso, una descarga de energía, ¿no? Ahora, es diferente en cuanto a niños y lactantes, ¿no? Como les mencionaba, si yo tengo en pacientes pediátricos o neonatos y tengo dos reanimadores, si hay un reanimador será 30 compresiones y 2 ventilaciones. Si tengo dos reanimadores, ahí sí, ¿no? Puedo partir los 15 compresiones y 2 ventilaciones, un reanimador, y el otro reanimador también 15 compresiones y 2 ventilaciones. Eso es en caso de pacientes niños o lactantes, ¿no? Sin embargo, en pacientes adultos, las compresiones y ventilaciones van a ser 30 compresiones y 2 ventilaciones. No, no, digamos,
no hay diferencia, así haya uno o dos reanimadores es igual, ¿no? 32, esa es la compresión. Normalmente eso viene en mi examen, te suelen preguntar eso. Bueno, eso sería todo, estimados amigos. Espero que podamos haber eh, podido absolver dudas, algún tipo de, y haber compartido, ¿no? Esta clase del día de hoy, que es un domingo pesado, domingo de familia. Sin embargo, se han tomado el tiempo para poder revisar este tema, ¿no? Bueno, ¿alguna duda, alguna consulta ya para culminar esto? Porque ya la hora no se ha ganado. Sin embargo, eh, sería bueno que puedan incidir en los puntos que se le está haciendo hincapié para que sea de mayor utilidad para ustedes. Esto va a estar siempre en constante reactualización y reactualización, pero lo más importante es que se pueda tener los conceptos básicos, ¿no? Teniendo los conceptos básicos, vamos partiendo y vamos avanzando, ¿no? Es un soporte vital básico, avanzado, las guías cambian, por eso es que hay una guía, ¿no? De reanimación cardiopulmonar extrahospitalaria y también hay otra intrahospitalaria, ¿no? Que van variando.